Soy el profesor Nick y a lo largo de mi carrera como docente he sido capaz de reunir una gran cantidad de anécdotas e historias en diversos lugares y de la boca de quienes las han protagonizado. Estas son algunas de ellas. Bienvenidos a... Bienvenido seas a Relatos del Profe Nick. En esta ocasión quiero comenzar con una pequeña anécdota, ya que me preguntaron qué significan estos chocolates que están aquí, porque ya sabían qué significan, pero pues lo vamos a contar para aquellos que no conocen la historia. Estos chocolates me los dio mi mamá en una ocasión cuando fui a visitarla. Después de comer me ofreció chocolates y ella tenía un frasco donde estaba lleno de chocolates. Como son chocolates individuales, pues me dio 4, porque más o menos es la cantidad que tiene una barra de chocolate normal, pues son 4 más o menos, ese es el tamaño. Entonces ella metió la mano al frasco y sin darse cuenta pues me dio 4 chocolates, los primeros 4 que agarró, y dio la casualidad de que los chocolates pues formaban la palabra Nick, y por eso dije yo que los iba a colocar como parte de la escenografía del canal. Entonces esa es la anécdota. Eso ocurrió en una ocasión que mi mamá me dio chocolates y ahí salió eso. Entonces, terminando esto, pues vamos a comenzar ahora sí con la historia que les voy a contar el día de hoy. La historia que les contaré el día de hoy la titularemos Vamos a jugar. Espero que sea de su agrado. La historia que vamos a contar el día de hoy le ocurrió a una persona que yo conocí cuando era niño y lo llamaremos Manuel. Esta historia le ocurre a Manuel cuando él estaba jugando afuera de su casa. Ya era un poco tarde, ya casi se estaba oscureciendo. Entonces, la mamá de Manuel estaba dentro de su casa haciendo el quehacer. Estaba terminando ya algunas labores y se disponía a preparar la cena. La mamá entonces le habla a Manuel y Manuel, como todo niño, le contestó que en un momento iba, como todos lo hemos hecho. Entonces la mamá voltea por la ventana y lo mira, que está jugando en la tierra. De pronto Manuel entra a la casa y entra llorando. Entonces la mamá le pregunta que sí, ¿qué pasó? Y Manuel le contesta que su amigo le pegó. Como la mamá estaba al pendiente viendo, ella nunca observó que hubiera alguien más jugando con Manuel y sale afuera a ver quién está, pero no observa a nadie. Entonces lo manda a lavarse las manos para que vaya a cenar. La mamá sale y observa que no hay nadie afuera. Entonces le dice a Manuel que recoja sus juguetes para que se meta a la casa porque ya casi está lista la cena. Manuel sale a recoger sus juguetes y cuando menos lo espera, la mamá voltea hacia afuera y mira a Manuel más cerca de la calle. Aunque la casa de Manuel tenía una cerca, había una puerta que estaba abierta y Manuel estaba cerca de ahí. Al ser un lugar donde no pasaban muchos automóviles ni circulaba ningún otro vehículo, no había mucho problema. Pero la mamá no quería que Manuel se saliera porque ya se estaba haciendo tarde. Entonces le habló, le gritó: Manuel, vente a la casa. Entonces miró que Manuel empezó a caminar, empezó a recorrer el camino. Y salió la mamá a echarle grito nuevamente a Manuel para que se regresara a la casa. Cuando se dio cuenta de que Manuel caminaba más rápido, entonces Manuel empezó a ir más y más y más rápido. La mamá se espantó y le seguía gritando que se regresara a la casa. Entonces la mamá emprendió el viaje para alcanzar a Manuel, caminando y caminando, cuando de pronto Manuel empezó a correr. La mamá notó que Manuel llevaba la mano estirada, como si alguien le tomara de la mano y lo jalara. Fue cuando se espantó la mamá y empezó a correr detrás de Manuel. Esto ocurrió durante un buen trayecto en el que la mamá corría y Manuel iba corriendo también. La mamá le gritaba y le hablaba que se detuviera, pero Manuel no lo hacía. Llegó el momento en que la mamá veía casi como si el niño flotara porque lo llevaban jalando, decía ella. Entonces
Llegan a cierto punto donde la mamá lo alcanza enfrente de la escuela primaria. Lo alcanza a agarrar y lo jala y lo tumba. La mamá, ya llorando desesperada, le pregunta a Manuel por qué no se detenía. Entonces Manuel le contestó que no se detenía porque su amigo lo llevaba jalando, que lo tenía tomado de la mano y lo iba jalando, lo iba arrastrando. Y cuando la mamá lo agarró y lo alcanzó a tumbar, su amigo lo soltó. Entonces, pues la mamá obviamente sabía que nadie, o al menos nadie que ella mirara, iba jalando a Manuel. Le preguntó que si a dónde iba, y Manuel le contestó que su amigo le había dicho que lo iba a llevar a la escuela a jugar. Lo iba a llevar a la escuela, que ahí vivía él, le había dicho su amigo. Entonces ella le preguntó cómo era este amigo del que tanto hablaba. Manuel le dijo que su amigo se veía como un niño más pequeño que él, pero que este niño tenía la cara de viejito, que tenía la cara arrugada como los viejitos, pero en el cuerpo de un niño. Y que ese niño le había dicho que él vivía ahí en la escuela, que vivía cerca de unos baños viejos que había en esa escuela. La mamá, asustada, entendió que era un duende quien llevaba a Manuel hacia la escuela, ya que contaban que en esa escuela había duendes. Y una historia de duendes sobre esta escuela en donde yo asistí, había en cierta parte del terreno unos baños viejos, ya no se utilizaban. Y en estos baños viejos, en la parte de atrás, había una fosa. Como ya eran muy viejos, ya no se utilizaban, y esta fosa, aunque estaba enterrada en la arena, ya estaba quebrada en cierta parte y por ahí se metía la arena. Este terreno estaba lleno de arena. Al ser un campo pesquero en donde se encontraba, había mucha arena finita. Entonces la arena se colaba por esta parte quebrada de la fosa, y cuando éramos niños nos asomábamos, nos daba mucho miedo asomarnos hacia adentro de la fosa, porque se escuchaban voces y también escuchábamos risas. De vez en cuando, con la imaginación que teníamos en ese entonces, decíamos que a veces se podía ver que había niños jugando adentro de esa fosa. Y al conocer la historia de Manuel, nos damos cuenta que a lo mejor no eran solamente historias las que nosotros inventábamos. Tal vez, y podría ser, que en realidad hubieran existido duendes viviendo en esas fosas. Pero esta historia le ocurrió a Manuel tal como te la cuento, y recuerda que entre creer y no creer, tú tienes la última palabra. Nos vemos a la próxima. Y recuerda que